Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Bueno, lo que se estaba anunciando llegó. Es una realidad en nuestro país el repunte. Las autoridades del Ministerio de Salud esta semana hacían anuncios importantes y ya la provincia de Veraguas entra con algunas medidas de restricción. Aquí el tema es, hay una advertencia que no debe multiplicarse en otras provincias. ¿Y qué debemos hacer? No bajar la guardia. Pero ¿de qué se trata y cómo el Ministerio de Salud va a ir cuantificando todas estas medidas? Por supuesto, dependiendo de la actuación o actitud de la población. Bueno, hoy vamos a hablar con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Él es nuestro invitado y va a hablar alto y claro de estas medidas y de la determinación que tenemos que tener los panameños para que no sigan aumentando los casos de COVID en Panamá. Ministro Sucre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Esta semana el Ministerio de Salud hacía anuncios importantes y decíamos que el repunte, no rebrote, que lo vamos a ver más adelante también, es una realidad en nuestro país y se hablaban de 4 indicadores específicos y yo creo que es bueno irles detallando a los panameños estos 4 indicadores. Vamos a hablar de el amago de desborde, qué trata de decir el Ministerio de Salud con esto y cuáles son esas regiones que están en este momento en la rayita, como usted dijo durante esta semana, y que hay que tener los cuidados porque si no, también las medidas de restricción van a venir como en la provincia de Veraguas. Hablemos primeramente, ministro, de estos 4 indicadores importantes en nuestro país. Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas, y muy buenas a todos ustedes y también a todas esas personas que nos escuchan y nos ven en estos momentos. Sí, es importante que toda la población panameña tenga clara que desde un principio nuestra gestión se enmarcó y enmarcó su plan estratégico en 4 indicadores principales. Primero, el RT. Para poder ir abriendo, se supone que íbamos a intentar de que el RT, que es la capacidad que tiene el virus para replicarse rápidamente o pasarse de una persona a otra, o sea, la velocidad con la que se va dando la diseminación de la enfermedad. Eso es el RT. Ese es uno de los indicadores. El segundo indicador fue la letalidad, la cual no debe de pasar del 3%. Otro indicador es la disponibilidad de camas en sala, la cual siempre tiene que estar por encima del 20%. O sea, lo mínimo que deberemos de tener para que ese indicador no se vea afectado, lo mínimo debe ser el 20%. Y en materia de cuidado intensivo, que es el 4º indicador, en materia de capacidad instalada, es el 15% de camas desocupadas. O sea que debemos tener una disponibilidad mínima de un 15% de camas en cuidado intensivo. Veraguas falla en 2 de estos puntos, ministro, es lo que entiendo, ¿no? Falla en 2 puntos, que es el tema del RT, el tema de disponibilidad de cama, y vienen estas medidas de restricción. Correcto. En la provincia de Veraguas, en estos momentos ellos se encuentran con un RT provincial de 1.07, que no nos alarma todavía, pero sí nos tiene a expensas y nos tiene muy vigilantes de lo que vaya sucediendo en Veraguas como provincia. Sin embargo, hay 2 de sus distritos que sí tienen un RT ya marcado en donde están por encima de 1.20, como lo es el distrito de San Francisco y lo es el distrito de Soná. Pero además de que esos 2 distritos ya están alterando este indicador, están por encima de este indicador, tienen otro elemento importante que nos hace ya entrar en una luz amarilla para esos distritos. Ese segundo indicador es que el Chicho Fábrega, hasta en estos días, hasta estos momentos, tiene una disponibilidad de camas de cuidados intensivos solamente de un 10%. Nosotros en materia de planificación ya estamos trabajando para habilitar nuevas camas de cuidados intensivos, precisamente en el área de Soná y también en la policlínica
de Veraguas. Qué bueno, dentro de todo, el tema de poder habilitar más camas. Yo creo que esto siempre será importante para que no colapse el sistema sanitario, pero creo que al final del camino la gran meta y el gran reto es que podamos frenar los casos en estos lugares específicamente. Mire, hablando con algunas personas y nos escribían a nuestras redes sociales en zona específicamente, nos decían, bueno, lo que pasa es que hay chicos que juegan en las canchas sin mascarillas, hay personas que beben así, sin ningún tipo de medidas de bioseguridad en las calles, hay muy pocos controles como antes de una temperatura o cosas como estas. Entonces, hasta cierto punto pudiéramos decir, ministro, se relajan las medidas, pero es que también algunas personas nos escribían y nos decían, es que la policía también tiene un agotamiento porque han estado día y noche trabajando y aquí es un trabajo en conjunto. Las autoridades hacen su parte, pero también la ciudadanía tiene que hacer su parte. Ahora ahí pagan justos por pecadores, porque el que se portó bien ahora también tiene que tener estas medidas de restricción. Vamos a ir a una pausa, ministro. Me gustaría saber, le tocó a Veraguas, ¿quién está en la lista en este momento? ¿Qué otros corregimientos están teniendo un aumento de casos que posiblemente podrían también entrar en estas medidas de restricción? Y también la otra cara de la moneda es que se da apertura de gimnasios y esto tiene que tener medidas de bioseguridad así muy al hilo para que no se den también más casos de COVID precisamente en este tipo de actividades. ¿Y qué vamos a hacer con los malportados, ministro? Yo creo que esa es una pregunta muy importante. ¿Qué vamos a hacer con esos malportados que son los que están haciendo cosas a diestra y a siniestra y no hay una manera de controlarlo? Pero todo eso lo vamos a ver, ministro, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara. Acompáñenos. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Ministro, decíamos y nos gustaría que usted compartiera con nosotros, porque si ya Veraguas arranca con estas medidas de restricción, nos gustaría saber qué provincias son las que siguen, cómo se comportan las demás provincias y específicamente de algunos distritos para tener esta anuencia y saber que hay que tomar las medidas de prevención, porque si no también vienen estas medidas de restricción. Ministro. Sí, bueno, mira, nosotros no quisiéramos decir que va a haber más provincias con las cuales vamos a tomar estas mismas medidas. Aquí lo ideal es que todo el mundo ponga su barba en remojo y comencemos a adoptar una actitud adecuada para que no tengamos que tomar esas medidas. Por ejemplo, le voy a pedir que me pasen una diapositiva, una filmina para poder mostrarle cuáles son las provincias que están marcando RT por encima de 1. La provincia de Veraguas, dijimos que está en general en 1.03. 1.03 para nosotros no es un indicador que entra a preocuparnos, por eso estamos tomando de 1.20 para arriba. Pero después tenemos también San Miguelito, que tiene 1.06, o sea, ya están en la raya del indicador. Después tenemos Coclé, que sí tiene 1.10 y está muy próximo a pasar de ser verde a ser amarillo. Después tenemos Panamá Metro, que ya está en 1.15, también está en el borde para poder catalogarlo como amarillo. Y Gunayala, que sí está en 1.20 en estos momentos, donde ellos sí pudieran pasar a un color amarillo desde ya como comarca. Es decir, restricciones, ministro, restricciones para Gunayala. No. En el amarillo, pero quiero explicarte algún momentito aquí. En Gunayala, como la población es más pequeña, ustedes ven que hay una rayita hacia arriba y hacia abajo del cuadrito naranja que corresponde a Gunayala. Eso nos dice que puede haber un margen de error hacia arriba y hacia abajo bastante importante, lo que nos lleva a estar en la expectativa de ver cómo se sigue comportando. Pero aún así, nosotros ya estaríamos poniendo a Gunayala dentro
del color amarillo, donde hay uno de los indicadores. En este renglón, nosotros ya estaríamos anunciándole que posiblemente vamos a tener que retomar algunas medidas de restricción con ellos. A ver, ministro, ¿y cómo se va a hacer en Gunayala si ya hay un tema latente con ellos? Han dicho, nosotros no queremos usar mascarillas, etcétera. Ya usted sabe cuál ha sido el tema. No sé si usted, en conversación con las autoridades, ya han podido llegar a un punto de encuentro, porque al final del camino, imagínese, la autoridad acá dice una cosa, ellos dicen, bueno, esto no va a ser de esta manera, y aquí el tema es que el virus no se detiene, el virus está propagándose a cada momento. Así es, nosotros hemos propiciado ya, tenemos 2 reuniones hemos hecho con las autoridades políticas de Gunayala, nos reunimos con las autoridades culturales, en donde estuvieron principalmente las administrativas. Y estamos pendientes de tener una nueva reunión casualmente para el día de mañana, si mal no me equivoco, para volver a tocar este tema. En las primeras reuniones que sostuvimos, yo siento que la conversación fue buena. Hablemos un poquito de los mal portados. Aquí por más de 7 meses hemos escuchado las mismas recomendaciones. Nada más falta que las autoridades de salud se pongan de rodillas a pedirle a la población que por favor hagan 3 cosas sencillas: uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, que me parece que no es algo complicado, pero vemos todos los días esto a través de nuestras pantallas, personas con algún tipo de actitudes que no son las mejores. ¿Qué vamos a hacer, ministro, con esos mal portados? Y ya será en un próximo bloque, hablaremos también del tema de los asintomáticos, que forman parte del 30% y que también es otro gran reto para las autoridades. Pero ahorita mismo, mal portados, ¿qué hacer con ellos? Mira, para hablar de los mal portados, primero quiero felicitar a los que los están haciendo bien. La policía, el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ministerio de Salud está multando a estas personas. Nosotros hemos tratado de conversar a través de los métodos de promoción, comunicación y prevención, donde hemos dicho cuáles son las normas de bioseguridad a saciedad, Dorcas. Sin embargo, estas personas que insisten en violentarlas y en no hacer caso, independientemente de la multa, estamos pidiéndole al Ministerio de Seguridad y a la Fuerza de Tarea Conjunta que si tenemos que arrestarlos y conducirlos a alguna instalación de manera obligatoria del MINSA o alguna cárcel donde podamos retenerlos, si incumplen, vamos a tener que hacerlo, porque lamentablemente están dañando el gran trabajo que está haciendo el país, las comunidades, la gran mayoría de las personas que están haciendo las cosas bien. Nos vemos afectados por estas personas que se olvidan de momento y muchas veces, Dorcas, bajo el efecto del licor en fiesta, que tienen que guardar las normas de bioseguridad. Entonces, no quisiéramos tener que tomar decisiones más drásticas con estas personas, pero nos están llevando al país entero a que se pida acciones más drásticas para ellos. Claro que sí. Mire, voy a ir a la pausa, ministro. En el siguiente bloque me gustaría también hablar un poco de... usted esta semana hacía un anuncio y decía, bueno, en los albergues en la provincia de Chiriquí, por todo lo que se ha dado, el huracán Eta y los estragos que ha causado, se han dado ya un poco más de 10 casos de COVID y ha sido una situación bastante difícil. No sé cómo el MINSA está dirigiendo un poco su mirada hacia este punto, no solamente por las personas que han sido rescatadas, sino también el personal, muchos rescatistas. Escuchábamos, por ejemplo, uno de los testimonios de las unidades del Senafrón, donde iban a rescatar a unas personas en un techo y decían, no nos toquen, nosotros tenemos COVID. Pero ¿qué podían hacer esas unidades del Senafrón? Ellos así tenían que tomar esas personas y sacarlas de ahí. Entonces hay algunas situaciones un poco delicadas por esa parte. También en el centro penitenciario de Penonomé, un poco más de 300 casos de COVID. Yo creo que son algunos focos allí donde las autoridades deben tener luces largas para ver cómo se pueden ir controlando estos temas y también pues brindar el apoyo y la ayuda, que es muy importante. Esto lo vamos a ver, ministro, y otros temas cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos.
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Ministro, hablemos de dos puntos muy importantes. Chiriquí, estragos. Ya usted decía que en algunos albergues se habían dado algunos casos positivos de COVID. Se está viendo este punto muy directamente a fin de saber qué es lo que pasa. Y yo no sé si con todo lo que ha ocurrido en Cerro Punta, Volcán, Renacimiento, pudiera darse el aumento de casos de COVID precisamente en este punto del país. Sí, mira, interesantísimo. Cada vez que en algún país o en algún área se dan este tipo de situaciones de desastre, en donde tenemos que recurrir a tener instalar albergues temporales de manera repentina, lógicamente se da un aumento de algunas enfermedades. Dentro de esas enfermedades, por ejemplo, las dermatológicas, enfermedades respiratorias, diarrea o gastrointestinales, y en este momento se nos suma otra, que es el COVID-19. Nosotros, como Ministerio de Salud, no podemos dejar de lado la atención de esta situación y hemos estado trabajando en equipo con todas las instituciones que están allá, que de hecho ha sido un trabajo muy alto, y el Ministerio de Salud tiene médicos, tiene personal en materia de salud ambiental, tiene enfermeras, tiene técnicos, tiene promotores de la salud, tenemos personal que está viendo con la parte de la alimentación y de la hidratación de aquellos que están en estos albergues. Una de las principales medidas que nosotros adoptamos para ir pudiendo aceptándolos, en estos albergues, fue precisamente ir hisopándolos para disminuir el riesgo de que las personas que estaban entrando en ese momento ya estuvieran positivas. Y en este hisopado nosotros logramos detectar por lo menos, hasta el corte que se nos dio, 10 personas positivas, los cuales logramos aislarlos y ponerlos en otros lugares. Sin embargo, esto no es una garantía para nada de que no nos vayan a subir los casos. Es más, yo como salubrista te diría que sí vamos a tener aparición de nuevos casos dentro de los albergues. En el caso del centro penitenciario de Penonomé, son 520 reclusos, de ellos 300 están contagiados. Imagínense, estamos hablando de más de la mitad, ministro. Esto sucede también en estos centros penitenciarios por las condiciones que tienen ellos, donde tienen mucho contacto, comen juntos, duermen en un solo lugar, salen a lugares, aunque sea abierto, pero comparten. Entonces, y no nos extraña que haya más positivos todavía dentro de los 200 y tantos que nos quedan como negativos hasta las últimas pruebas que se le hizo. Claro, ministro, no quisiera terminar el programa sin hablar un poquito del tema de asintomáticos. Han sido el 30%, ha sido, vamos a decir, el dolor de cabeza, no de Panamá, sino del mundo entero. No es lo mismo tener síntomas y aislar a una persona que usted ande por el país libremente sin sentir absolutamente nada, pero que ande contagiando. Y aquí se habló puntualmente del tema de salir a las calles las autoridades y hacer aleatoriamente estas pruebas de hisopado. Esto se está haciendo ahorita mismo en la práctica, y ¿qué cosas se están encontrando con estos asintomáticos, ministro? Yo le digo a mis conocidos, a mis hijas y a mis familiares, cada vez que converso con ellos el tema, que tienen que estar en modo psicosis. Todo lo que toquen puede tener coronavirus. Por lo tanto, no hay ninguna superficie en estos momentos que nos pueda parecer segura más que la superficie de nuestra propia casa. Si nosotros salimos y tocamos algún tipo de superficie, nos tenemos que subir a colectivos, a medios de transporte colectivos, donde tenemos que agarrar diferentes áreas, los tubos de sostén, las barras de sostén. Esas son áreas que toca todo el mundo, los pasamanos. Pero además del contagio comunitario, también esto lo está provocando la gran cantidad de asintomáticos que están deambulando en las calles y que no lo saben. Por eso es que tenemos que tomar la decisión, y la hemos tomado como ente rector, basado en el Código Sanitario y la Constitución, en tener que tomar pruebas en diferentes lugares
y hacerlo como si fuera de carácter obligatorio, pero yo no entiendo por qué tenemos que hablar de la obligatoriedad cuando todo el mundo tendría que estar a disposición. Este 30% de personas que son asintomáticos, que están contagiados y que muy posiblemente, y que de hecho forman parte de uno de los factores, y miren que lo digo bien, es uno de los factores que evita que nosotros bajemos más la curva, porque están deambulando sin saber que son COVID positivos, pero están contagiando a más personas, dentro de los cuales va a haber sintomáticos y asintomáticos. Es por eso que hemos tomado la medida y la decisión de masificar mucho más la prueba para poder tener elementos y controlar la diseminación rápida de esta enfermedad. Claro, y yo creo que esto es muy importante y bueno, no sé si ha hablado de obligatoriedad, pero yo creo que sí, las autoridades están en el campo y le piden a un panameño hacerse la prueba. Difícilmente siento que un panameño se va a negar. Primero, es una prueba gratis, segundo, usted va a salir de dudas, va a saber si es un asintomático y si no, pues ya inmediatamente toma las medidas de previsión. Yo creo que estas son cosas muy importantes. Sí, ministro. Te tengo una información lamentable. Sí hay mucha gente que se niega a hacerse la prueba, ¿no? ¿De verdad, ministro? Sí, lamentablemente cosas que no entendemos. Y tú acabas de decir algo que es importante. Estas pruebas son gratuitas. Le están salvando la vida a ellos y a su familia. Le están salvando la vida a otras personas que puedan tener contacto. Y aunque ustedes no lo crean, hay personas que se niegan a hacerse la prueba aún cuando se le dice que son contactos de un positivo, Dorcas, que son las cosas que nos preocupan y hasta nos entristecen, porque no tendrían por qué negarse, muy por el contrario, si se le está haciendo una prueba gratuita que le puede salvar la vida a ellos, a sus familiares y a sus amigos. Así que, aunque no lo creamos, sí, señores, sí hay personas que se niegan a hacerse la prueba. Bueno, yo creo, ministro, que en ese caso muy particular, estas personas no han entendido la magnitud de lo que nosotros estamos viviendo. Y mire, a pesar de que han pasado 7 meses, hay muchas personas que están en un estado de negación. No, esto va a pasar mañana, es una gripe más, que se acabe el 2020, porque ha sido el año 2020, y cuando venga el 2021 y abramos nuestros ojos va a pasar otra cosa. Señores, no es de esa manera. Y tenemos que aprender a convivir. Esto de restricción, luego apertura, va a ser nuestro día a día, y en la medida que nosotros vayamos asimilando, porque esto es lo que tenemos que hacer, y vayamos tomando esas medidas como norma en nuestras vidas, como nuestro estilo de vida, entonces vamos a poder ver mejores días. Si no hacemos eso, definitivamente esta va a ser una pelea de nunca acabar, y los casos subiendo, y la cuarentena, y esta provincia hoy y la otra mañana. Entonces yo creo que es un tema de poder internalizar realmente qué es lo que está pasando, de poder tomar conciencia y saber que es por nuestro bienestar, por el suyo, por el mío, por el de nuestra familia. Y yo creo que estas son las cosas importantes. Ministro, mil gracias por habernos acompañado. Siempre pedimos que el Dios Todopoderoso les ayude, les dé esa fortaleza, porque es un trabajo incansable el que están realizando las autoridades. Todos desde diferentes trincheras, como siempre lo decimos, están realizando una labor muy importante, y al final no son las autoridades, es la sociedad, son las autoridades. Todos tenemos que aportar ese granito de arena para que nuestro Panamá pueda seguir adelante. Al ministro Luis Francisco Sucre, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.